Así es, seguimos haciendo el mostrador en la clave en esta mañana de jueves 2 de diciembre, así de rápido está pasando el tiempo. Bueno, también recordarles que nos escuchan a través del mostrador.cl, radiolaclave.cl y la 92.9 y que para esta mañana o para esta jornada esperamos una máxima de 29 grados aquí en la capital. Bueno, las metas que se acordaron hace solo semanas en la COP26 implican una serie de desafíos para las comunidades, el Estado y las empresas con el propósito de desarrollar una economía circular. Harto se está hablando de ese término, economía circular. Así es. Y en la Fundación Eurochile, creada por nuestro Estado y la Unión Europea, ya están trabajando en esta coordinación. De hecho, el presidente del organismo, Vicente Cruz, planteó que las empresas deben rediseñar sus procesos productivos y los gobiernos disponer de infraestructura pública verde y circular. Asimismo, las familias deben modificar sus hábitos de consumo. Estamos haciendo contacto telefónico con Vicente Cruz en este momento, presidente de Eurochile, como decía. Estamos esperando ahí la respuesta, pero bueno, es un tema del que podemos hablar largamente. Sí, por supuesto, es un tema súper complejo que se instaló hace tiempo ya en el debate, ya sea de las casas, en el debate diario, también a nivel de ONGs que lograron también llevarlo a nivel gubernamental. O sea, las COP nunca habían logrado tanto interés en el mundo, en la prensa, en las casas, como lo hacen hoy en día, y es por lo mismo, esta dicotomía de hasta dónde el crecimiento puede ceder para que hacer de esto algo sustentable. Parece una dicotomía media absurda hablar de o nos ponemos las pilas antes que se acabe la tierra y vivimos bien, o tenemos que empujar el crecimiento para vivir el día de hoy. Pero ese es un debate no quiero decir válido, pero que sí que se está dando. Hay que recordar que cuando se estaba debatiendo el tema de Dominga en el gobierno de Michelle Bachelet II, la decisión que toma la presidenta de no darle viabilidad a esto versus la discusión que existía dentro del gobierno de que esto era crecimiento para la cuarta región, terminó con sus dos ministros del área económica, tanto Hacienda como Economía, renunciando, lo que fue un shock político para la presidenta, que quiso introducir esta variable de viabilidad, de ecología, de sustentabilidad para el crecimiento. Ahí yo creo que es primera vez que se habla en este país a ese nivel. Ahora tenemos al Se habla y se hace algo concreto, que yo creo que es lo interesante, Hernán, que también lo estábamos hablando fuera de micrófono hace unos minutos, que tiene que ver con cuánto hablamos de las cosas, pero cuánto ejecutamos para realmente cumplir con esos compromisos, comillas, verdes, ¿no? O sea, recordemos que una de las lógicas de la campaña de Donald Trump, que lo llevó al triunfo, fue volvemos casi que a las minas a la antigua, volvemos al petróleo, acá es trabajo y crecimiento, y todas las políticas de diseminación que había planteado anteriormente Barack Obama fueron barridas en pro del crecimiento, como lo planteaba él. Y eso hizo sentido en grandes sectores alejados de como la élite de discusión en Estados Unidos, que le terminaron dando el triunfo. Es una discusión que está instalada. El gobierno de Sebastián Piñera, el gobierno de Michelle Bachelet lo tienen, lo plantean, tratan de ejecutarlo. ¿A qué nivel y cuáles son las reales posibilidades? Ese es el gran cuestionamiento. Y ahí es donde uno entiende estos cuestionamientos que existen, valga la redundancia, las diferentes reuniones COP, que tienen que ver con no nos alcanza con estas medidas. Si las implementamos también estamos con el reloj en contra, pero la factibilidad de dar vuelta una montaña completa para introducir estas variables es lo real complejo de esta ecuación. Así es. Oye, nos avisan por interno que vamos a hacer un cambio de tema, esperando poder conversar en unos minutos más con Vicente, así que ya tenemos en contacto a esta hora a Ernesto López, doctor en Planificación Urbana de la Universidad de Londres, investigador de la Universidad de Chile y del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Voy a poner en contexto porque vamos a conversar. Esto también son cifras que no dejan de sorprender y de alarmar un poco, diría yo. Porque un estudio realizado por la empresa alemana Statista determinó que Santiago es la ciudad más cara entre las grandes urbes de América Latina para comprar una vivienda. El informe da cuenta del alto precio que tiene el metro cuadrado en nuestra capital, con un valor promedio de $3.441, vale decir, sobre los 2.800.000 pesos. En Montevideo, Uruguay, que es la ciudad que sigue a Santiago, el metro cuadrado tiene un costo un 15% menor. No menor, ¿no? Las cifras. Vamos a conversarles con Ernesto López, que ya está en contacto. Muy buenos días, bienvenido al Mostrador en la Clave. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a ti por contestar antes de tiempo todavía. Ernesto, partir con
hay una lógica que es la que cuando uno habla de estos temas te plantean desde un inicio. El suelo es finito y las ciudades se están expandiendo. Las reglas de mercado son súper claras en ese momento. ¿Existe experiencia comparada de cómo una intervención estatal, quizás de acuerdo con el mundo privado, pueda dar vuelta a este escenario de encarecimiento del suelo? Estamos hablando en este momento de Chile y de Santiago, pero es un fenómeno a nivel mundial. Lo vemos en ciudades como San Francisco, en Estados Unidos, donde la clase media ya no tiene cómo pagarse ni el arriendo de un departamento. Sí, se puede revertir. Hay que ser ingenioso, hay que usar una batería de política importante. No siempre los incrementos en el suelo redundan en incrementos abruptos en los precios de la vivienda. En realidad, el encarecimiento del precio de la vivienda tiene razones que van más allá de los aumentos de los costos de suelo. Y eso te lo digo porque, por una parte, la vivienda se está construyendo mucho en altura. Entonces, cuando se construye en altura, un suelo caro se divide por un número mayor de departamentos. Entonces, al final, por cada vivienda, el suelo resulta más barato. Y Ernesto, en ese sentido, ¿qué otros elementos están ahí a la vista que hagan que esté tan caro vivir en ciudades como Santiago? Bueno, la oferta en los últimos 20 años se ha mantenido constante por parte de las empresas y la demanda ha crecido mucho. Pues en eso nos hemos dado cuenta y son básicamente dos variables. Uno, que es el crecimiento del número de los hogares, que ha aumentado muchísimo, eso debido a características naturales de los hogares chilenos que han tendido a reducirse en número, por tanto aumentan digamos, se han reducido en tamaño los hogares, por lo cual aumentan en número, son más hogares más chicos. Y segundo, la migración, que genera una presión importante. Hace 10 años estábamos alarmados porque alcanzaba el 1% de la población nacional, alarmados, digamos, porque nadie se lo esperaba. Sorprendidos podría ser la palabra. Un 3-4%. Entonces, había un aumento en la migración importante. Entonces, a oferta estancada y aumento de demanda, evidentemente que los precios suben. Ahora, hay otro factor de demanda importante que no he dicho, que se ha comentado bastante en el último tiempo, que es este boom de inversionismo en vivienda. Esta renta residencial que ha venido creciendo, que actualmente algunos dicen que consume el 50% de la oferta, se va solamente en vivienda en arriendo, eso hasta antes de este año, que subieron las tasas de interés y las reglas del juego han cambiado bastante. Otro de los temas que siempre se plantean estos aspectos, que no es fácil de explicar, pero para algunos le hace mucho sentido, es el tema de la burbuja inmobiliaria. ¿Qué tan factible, qué tan real es? ¿Cómo detectar si esto es una burbuja o si es real? Bueno, las características de las burbujas son se definen en la economía como unos incrementos de precio de carácter especulativo, sin apoyo en un capital real, sino que es más bien crecimiento por razones financieras. Yo creo que no tiene esas componentes en Chile, los incrementos del precio de la vivienda, al menos no con las características de burbuja inmobiliaria que se vio en Estados Unidos hace como 15 años atrás, con la gran crisis global que se generó a partir de la burbuja. Porque la diferencia era que esa burbuja en general estaba gatillada por préstamos muy blandos y muy riesgosos a personas de muy bajo capital, lo cual hizo muy insustentable el sistema al final, porque era gente que no podía continuar. Era la crisis subprime. Efectivamente, el concepto subprime significa personas de alto riesgo financiero. En el caso chileno es al revés, pues. Hemos estado viendo que son los segmentos más altos, algunos le llaman elites, le podemos decir la clase alta o la clase media, que está ahí bordeando la clase alta, digamos, profesionales, con recursos, con ahorro, sobre todo con algo que le interesa mucho a los bancos, que es capital suficiente para pagar un pie o varios pies y comprar varios departamentos en vez de uno solo, y eso por razones de inversión. Entonces son distintas las características. De alguna manera se produce una burbuja, pero no tiene el nivel de riesgo por ese lado, digamos, subprime que tenía hace 15 años atrás en la burbuja norteamericana y europea. Son las 9:25. Recordamos a quienes nos escuchan que estamos conversando con Ernesto López, doctor en Planificación Urbana de la Universidad de Londres, investigador de la Universidad de Chile y del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Al principio decías, Ernesto, que hay maneras de cambiar esta realidad, de ser ingeniosos para hacerlo. En el mientras tanto, en esta sensación, por lo menos en Santiago, de que todo está caro, y en eso sumamos a la vivienda, por cierto, ¿qué recomendaciones se podrían hacer para personas que nos escuchan, que están
Por ejemplo, yo he escuchado a varios que dicen me pidieron la casa de arriendo y estoy buscando otra y los precios están súper elevados. ¿Qué se puede hacer en esa situación? ¿Asumirla? ¿Ya está? ¿Cambiar de barrio? Obviamente es una de las alternativas que se me viene a la cabeza como solución rápida y efectiva, porque no todos los barrios valen lo mismo, sabemos, pero más a mediano plazo. ¿Hay maneras de estabilizar esto con qué medidas ingeniosas, como la comentabas al principio? A ver, bueno, desde el lado, tú me preguntas por el lado de las personas, no sé, igual me cuesta un poco hacer recomendaciones porque el escenario es bien incierto. Yo llamaría a la cautela en realidad, no engolosinarse con un precio muy elevado de una casa, por ejemplo, suponiendo que vendiéndola o poniéndola de arriendo va a ser fácil encontrar una vivienda de reemplazo de mejores condiciones. La verdad es que está muy difícil el mercado. Hay poca oferta de vivienda, prácticamente no hay unidades vacantes, entonces está difícil encontrar y los precios están muy elevados. Entonces, si las personas están pensando que pueden vender a buen precio su propiedad, supongamos para los que son propietarios, yo no recomiendo vender en este momento. Claro, porque no vas a encontrar algo mejor por un precio como en un precio justo, digamos, o que se... Es muy ilusorio esto del precio. El precio está súper inflado, producto de que hay una oferta que está muy estática. Entonces, si no hay mucha oferta, tampoco vas a encontrar un reemplazo. Oye, y volviendo a lo que hablábamos en un principio, ¿cuál es la experiencia comparada como para poder explicarnos o entender cómo podría, a través del Estado o en un acuerdo público-privado, estabilizar o bajar los precios y que no sigan subiendo? Porque, según lo que entendemos, los últimos 10 años se ha cuadruplicado el precio tanto del arriendo como de la compra. Yo diría más bien se ha duplicado, no cuadruplicado. Bueno, ya. Sí, sería ya increíble. Pido las disculpas del caso. No, pero está bien, porque duplicar es mucho crecimiento. O sea, fíjate tú que los ingresos en promedio de los hogares en Chile suben un 20% en los últimos 10 años. Entonces, tienes razón que sí crece 5 veces más que el crecimiento de los ingresos del precio de la vivienda. Eso genera un gap, una brecha, una distancia muy difícil para las familias. Mira, han surgido varias ideas. Una de ellas es regular el precio del arriendo, regular el precio de acceso a la vivienda. ¿Se puede hacer eso? Mira, hay algunos países que lo han tratado de hacer. En general no funciona mucho, porque desincentiva la construcción de más vivienda, desincentiva la inversión. O sea, claro, al final son las reglas del mercado cuando se fijan los precios. Exacto, sí. Entonces tendrías que cambiar todo el sistema. Yo creo que en algunas situaciones particulares se puede hacer. En la ciudad de Viena, por ejemplo, en Austria, se hace, pero ahí está todo muy bien controlado, porque el Estado tiene algo así como el 25% de la propiedad de la vivienda es pública. Entonces con eso ellos van balanceando un poco los precios. Eso ayuda al equilibrio. Ayuda al equilibrio, efectivamente. Algo que no tiene que ver con nuestra realidad, claramente. Claro, es bien distinto. Yo soy más bien, me interesa más que se podría explorar, creo yo, y pensar más seriamente más incentivos a la oferta. Pero fíjate que no a la oferta de las empresas grandes, que son las que están funcionando ahora y que prácticamente son las únicas que están construyendo. Grandes edificios, guetos verticales, todos estos grandes conjuntos que hemos estado viendo en la ciudad y que muchos de ellos no quedan bien hechos, impactan harto los barrios y terminamos lamentándolo. Yo creo que falta incentivar ofertas más modestas, quizá, escalas medianas, más ajustadas a los barrios que hay en las ciudades, alturas de 3, 4 pisos, 5 pisos, sin ascensor, por ejemplo. Esos son tipos de construcciones que yo creo que hay que incentivar. El Servio ha estado trabajando bastante, ha mejorado bastante sus mecanismos de operación, pero todavía es muy poquito lo que puede hacer el Servio, que es una agencia estatal. Es el brazo ejecutor de vivienda del Ministerio de la Vivienda. No hace mucho, hace un poquito, hace el 2 o 3% de lo que es la oferta. Hay que incentivar que empresas privadas, pero medianas, chicas, que no hagan guetos verticales, sino que hagan edificios que a la gente les gustan sus barrios, porque no impactan, porque no le generan sombra, porque no le saturan las vías, digamos, de las calles y los barrios. Ese tipo de construcción es lo que falta y no se está viendo, fíjate, en las ciudades, no se está viendo en Santiago, y eso es lo que necesitamos los barrios. Y esos incentivos económicos se pueden lograr. Exenciones tributarias, por ejemplo, el crédito especial para las empresas constructoras, que se le mantengan las empresas que tengan una escala menor y que puedan ir generando vivienda precisamente ahí
donde está el mayor déficit de vivienda, que es los barrios. En los barrios pericercales, los barrios periféricos de la ciudad, se necesita construir más vivienda, que no sean guetos verticales, que no sean estos grandes conjuntos, y ahí se puede construir y ahí se puede incentivar. En honor al tiempo, ya son las 9:31, no quería dejar de preguntarte también lo que pasa más allá de Santiago, porque a fines del año pasado un estudio de Portal Inmobiliario destacaba el alza de precios, por ejemplo, en Puerto Varas, que decía que era incluso más cara que Santiago. También Rancagua está en el estudio, Concepción, Concón, Viña del Mar y Calama. ¿Qué está pasando ahí en regiones? También el alza de los precios, ¿a qué se debería? ¿Cómo lo podríamos interpretar? Bueno, en general hay características comunes que tienen que ver con la economía completa. En regiones también se está comprando mucha vivienda por inversión, pero hay características que son distintas, que son regionales. Por ejemplo, en Puerto Varas, el boom de la vivienda se da más en parcelas de agrado, en urbanizaciones de casa. Se está consumiendo muchísimo suelo. Ahí sí que hay un problema con el consumo de suelo, no tanto en Santiago, que se construye más en altura. Entonces se necesita menos suelo en Santiago. Y en el caso, el lago Yanquihue está un poquito colapsado, diría yo, con viviendas a sus alrededores. Igual se han hecho mejoramientos, efectivamente el Estado ha ido mejorando, sobre todo los aspectos sanitarios que tienen que ver con la urbanización. Claro, pero yo me atrevería a decir que si uno iba a Puerto Varas hace 10 años y ahora, o sea, es otro Puerto Varas, digamos, y ya tenía un impacto en la ciudad impresionante. O sea, los tacos que hay en Puerto Varas eran impensados hace 10 años atrás. Y la cantidad de gente que está comprando suelos y la cantidad de loteos que hay es como, no sé si exponencial es la palabra, es too much, pero es grande, ¿no? Sí, así es, sí, toda la razón. Yo te diría la conurbación Puerto Montt, Puerto Varas, pasando por Alerce también, que está en la mitad, una de las procesos de metropolización, decimos los urbanistas, más dinámicos que hay en Chile. Al norte está Antofagasta, está Iquique, hay mucho capital circulante, producto de la actividad minera, la actividad de inversión, la zona franca. Eso ha generado también crecimientos bastante explosivos del rubro inmobiliario. En Iquique vemos edificios de 40 pisos que están bordeando la costa. Muchos de ellos son también vivienda de inversión y también vivienda vacacional. Hay distintas dinámicas, algunas son comunes en el país. Está muy fuerte el tema de la inversión en bien raíz. Hasta este año ha estado muy fuerte y luego están estas características regionales, por ejemplo, zona franca o sector minero en el norte. Y es bien paradojal, por ejemplo, en Antofagasta, que es una de las ciudades que tiene más campamentos en sus bordes, gente muy pobre viviendo en condiciones miserables, cerca de los cerros, y por otro lado, una ciudad que crece tanto el parque inmobiliario y que tiene por lo menos un 10% de viviendas que están permanentemente desocupadas, producto que son segundas residencias. Claro. Ahí hay un desacople muy incómodo en esa ciudad y en otras ciudades también que hay que resolver. Sí, o sea, es una foto que no nos gustaría ver y también es otra de las fotografías que evidencia las brechas que hay en nuestra sociedad, lamentablemente. Bueno, te queremos agradecer por esta conversación, Ernesto López. Ya son las 9:34, así que tenemos que cambiar de bloque, pero que tengas una muy buena mañana de jueves. Igual ustedes, muchas gracias. Estés bien. Bueno, y antes de hacer la última pausa de esta mañana, contarles que Copeuch tiene ejecutivos que viajan horas para asesorar a los socios y socias de todo Chile, porque en Copeuch eres socio de un modelo que responde a un futuro positivo, inclusivo y participativo. Puedes cambiar de cliente a socio en copeuch.cl. Y te invitamos a seguir conectado a nuestras señales, elmostrador.cl, radiolaclave.cl, Facebook y YouTube de la radio, por supuesto, y la 92.9. Ya volvemos con más. Diálogo y conversación en los tiempos que estamos viviendo.